La arteria subclavia nace a la derecha del tronco arterial brachiocefálico, que a su vez nace del callado de la aorta. En cambio, la subclavia izquierda nace directamente del callado de la aorta, por lo tanto tiene una porción torácica vertical que no lo tiene la subclavia derecha, que solo tiene una porción cervical. De esa manera la subclavia izquierda es de 2,5 a 3,5 centímetros más larga que la subclavia derecha. Aquí vemos a la subclavia izquierda. Acá viene la porción torácica vertical, que está en relación hacia adentro con el pulmón tapizado por la pleura. Hacia afuera está en relación con la tráquea, el esófago, el recurrente izquierdo. Atrás está en relación con la columna vertebral y el conducto torácico, esta porción vertical o torácica. Y hacia adelante está en relación con la carótida primitiva izquierda y con el trayecto transversal que tiene el tronco venoso brachiocefálico izquierdo. De esta manera llega detrás de la articulación esternoclavicular y ahí comienza la porción cervical, que es igual a la derecha y a la izquierda. Aquí la arteria va a describir una curva, una curva cóncava hacia abajo, dirigiéndose hacia arriba, hacia afuera, y luego hacia afuera y hacia abajo. Aquí vemos a la arteria subclavia derecha, que nace detrás de la articulación externo-clavicular, al igual que la porción cervical de la subclavia izquierda. Ambas se dirigen, como dijimos, hacia arriba y hacia afuera, pasan entre el escaleno anterior y el escaleno medio, y luego se dirige hacia afuera, hacia abajo, y cuando llega a la parte media de la clavícula, ahí cambia su nombre y pasa a llamarse arteria axilar, que sería como su rama terminal. Esta presencia de los escalenos, del escaleno anterior y del escaleno medio, permite dividir a la arteria subclavia en sus tres porciones, antes, entre y después de los escalenos. Esta porción se denomina preescalénica, interescalénica y posescalénica. En esta porción preescalénica, la arteria subclavia va a estar rodeada por tres asas que van a ser el asa del nervio frénico, que acá no la vemos, pero ahí está el asa del nervio frénico, el asa de Busen del simpático y el asa del recurrente, que es una rama que da este nervio, que es el nervio vago o neumogástrico. Las subclavias en su porción cervical van a estar en relación además hacia arriba con las ramas que nacen de ella, que son la vertebral y el tronco tirobicérvico escapular. Hacia abajo, la subclavia derecha va a estar en relación con la cúpula pleural, o sea, con el vértice del pulmón tapizado por la pleura que le forma la cúpula pleural. Aquí vemos el vértice del pulmón con la cúpula pleural, que está mantenida en su posición debido a tres ligamentos que salen de la cúpula, que van a la primera costilla, a la apófisis transversa de la última vértebra cervical y al cuerpo ahí de la vértebra dorsal, que son los ligamentos costopleural, transverso pleural y vértebro pleural. Entre el vértebro pleural y el transverso pleural, ahí hay una fosita, que es la fosita suprarretropleural de Sevilo, donde se encuentra el ganglio estrellado del simpático, que se forma por la unión del ganglio cervical inferior con el primer ganglio dorsal. Son ganglios simpáticos y forman ese ganglio estrellado. Por detrás, la arteria subclavia derecha también está en relación con la cúpula netopleural. Por delante va a tener relación con la extremidad interna de la clavícula, estamos hablando de esta porción preescalénica, con el músculo subclavio, con el fascículo clavicular del esternocleidomastoideo y con la vena subclavia, que se va a unir a la yugular interna y va a recibir además a la yugular externa. Entre la arteria y la vena van a pasar tres nervios de fuera hacia adentro, que son el nervio frénico,
el simpático y el nervio vago o neumogástrico, el décimo par craneal, que ya vimos que van a formar las asas alrededor de la subclavia derecha, 3 asas. En la porción interescalénica pasa entre el escaleno anterior y el escaleno medio. Por delante del escaleno anterior desciende el nervio frénico, rama del plexo cervical profundo, y acá entre los escalenos la arteria subclavia va a ser acompañada por los troncos primarios del plexo braquial superior, medio e inferior. El escaleno anterior que se inserta en la cara superior de la primera costilla lo hace a nivel del tubérculo del isfrán, y el escaleno anterior separa a la arteria subclavia de la vena subclavia que pasa por delante del escaleno anterior. En la porción posescalénica, aquí la arteria se hace más superficial, está en el triángulo supraclavicular limitado por el esternocleidomastoideo, el trapecio y abajo neto la clavícula, y ahí vemos en esa porción posescalénica pasar a la arteria cervical profunda y a la arteria escapular neto posterior, y por debajo vemos a la arteria escapular superior o supraescapular. La subclavia va a dar como ramas colaterales la arteria vertebral, que junto con el tronco tirobicérvico escapular nacen en la porción preescalénica y son ramas ascendentes. Ahí tenemos la arteria vertebral, que ahí está seccionada. Esta arteria vertebral va a ingresar por los agujeros transversos neto que tienen las vértebras cervicales a partir del agujero transverso de la sexta neto cervical. Va a ascender, va a pasar sobre el arco posterior del atlas, va a entrar por el agujero occipital, va a ir a los lados del bulbo. Aquí la vemos a la vertebral, a los lados del bulbo, y delante de la protuberancia las dos vertebrales se unen para formar el tronco basilar que asciende, ¿no es cierto?, hasta el borde superior del pedúnculo cerebral, del borde superior de la protuberancia, y ahí va a dar las dos ramas terminales, que son la cerebral posterior, derecha e izquierda, que va a formar parte del polígono de Willis, al anatomosarse con la carótida interna a través de estas ramas, que son las comunicante posterior. La arteria vertebral va a dar ramas colaterales. Estas ramas colaterales son las espinales, que van a entrar por los agujeros de conjunción para irrigar la columna vertebral, la médula y sus envolturas, y ramas musculares que van a ir para los músculos prevertebrales, recto anterior mayor, recto anterior menor, largo del cuello, para los músculos rectos y oblicuos, que son músculos de la nuca, también para los intertransversos, y para los músculos complexos mayor y menor, que también son músculos de la nuca. Dentro del cráneo, la vertebral va a dar la arteria meningia posterior y las arterias espinales anterior y posterior, que van a seguir por la línea media de la médula espinal para irrigar a la médula cervical. Otra rama colateral es la cerebelosa neto inferior, la cual a veces pasa entre las fibras del hipogloso mayor y da una rama media y una rama lateral para el lóbulo medio o vermis y para los lóbulos laterales neto del cerebelo. El tronco basilar va a dar ramas para la protuberancia y la arteria auditiva interna, que va a entrar por el conducto auditivo interno para irrigar el oído interno. También va a dar la cerebelosa media para la parte anterior e inferior del cerebelo y la cerebelosa superior, que va a rodear el pedúnculo cerebral y se distribuye por la cara superior del cerebelo. Las ramas terminales del tronco basilar, como dijimos, son las cerebrales posteriores, que también rodean el pedúnculo cerebral y se dirigen hacia la cara inferior del cerebro, a la que van a irrigar. Y además la coroidea posterior, la cual va a irrigar a los tubérculos cuadrigéminos, a la glándula neto-pineal, y va a introducirse en la hendidura cerebral de Bichat para formar los plexos coroideos que fabrican el líquido cefalorraquídeo. La otra rama ascendente es la tiroidea inferior, que normalmente nace del tronco tirobicérvico escapular. Esta arteria se dirige hacia arriba,
nace de la porción preescalénica de la subclavia, se dirige hacia arriba hasta la quinta vértebra cervical, ahí se curva hacia adentro para dirigirse a la glándula tiroides, y cuando se dirige hacia adentro cruza por detrás del paquete vasculonervioso del cuello y por detrás de la cadena simpática. Y como vemos, tiene íntima relación con los nervios recurrentes, pasando por delante de estos nervios. Sus ramas terminales son una arteria inferior que se une con la del lado opuesto, formando la arcada infraísmica, la arteria posterior o la rama posterior que se une con la rama posterior de la tiroides superior, y una rama profunda que va a irrigar a la tráquea y al esófago. Como ramas colaterales, da ramas también para la tráquea, para el esófago, para la faringe, el nervio laringio posterior, y ramas musculares que son para el largo del cuello, el esternocleidomastoideo, el esternotiroideo, el escaleno anterior. De la tiroidea inferior se desprende también la cervical ascendente. Cuando ésta pasa por detrás de la yugular interna, va entre el escaleno anterior y los prevertebrales, a los que va a irrigar, y da ramas también espinales que se meten por los agujeros de conjunción y se anastomosan con las arterias espinales de la vertebral. Esta cervical ascendente, junto con la tiroidea inferior, como vimos, pueden nacer también del tronco tirobicérvico escapular. Aquí vemos la otra rama colateral, es la arteria mamaria interna, que es una rama descendente, que nace justo a la altura de la tiroide inferior, se dirige hacia abajo, cruza por detrás de la clavícula, por detrás del primer cartílago costal, y va a unos 10 milímetros del borde lateral del esternón, hasta llegar al sexto cartílago costal, donde da sus ramas terminales. Las ramas terminales son la torácica o toracofrénica, que da las arterias intercostales anteriores, que se van a anastomosar con las arterias intercostales ramas de la aorta, y da la arteria diafragmática para el diafragma. La otra rama terminal es la arteria también llamada diafragmática, y la otra rama terminal la arteria abdominal, que se introduce dentro de la vaina del recto para anastomosarse con la arteria epigástrica, que es rama de la ilíaca externa. Esta rama abdominal irriga los músculos rectos y los músculos oblicuos. Las ramas colaterales son ramas perforantes que perforan los músculos intercostales y terminan en el pectoral mayor y la glándula mamaria. Ramas posteriores que van para el timo, para el pericardio. Una de estas ramas es la arteria diafragmática superior, y hay también ramas internas de la mamaria interna que van a la cara posterior del esternón. Hay también ramas externas que son las intercostales anteriores, en número de 2 por cada espacio, una superior y otra inferior. Otra colateral de la carótida interna, de la mamaria interna, es la arteria intercostal superior, que a veces forma un tronco con una cervical y forma el tronco cérvico intercostal. Como rama intercostal va a dar intercostales para los 3 primeros espacios intercostales. Las ramas colaterales externas, acá tenemos otra rama de la mamaria interna, que es la escapular superior o supraescapular, la cual se dirige hacia afuera, pasa por detrás de la clavícula, está cubierta por el esternocleidomastoideo, llega al triángulo supranetoclavicular, pasa luego por debajo del trapecio y llega al borde superior de la apófisis coracoides, o sea, al borde superior del omóplato, donde está la apófisis coracoides, para pasar por fuera del agujero coracoideo sobre el ligamento coracoideo. Llega así a la fosa supraespinosa, y donde irriga el supraespinoso, pasa a la fosa infraespinosa, sigue por el borde externo del omóplato y termina anastomosándose con las arterias escapular inferior y escapular posterior, ramas de la axilar. Sus ramas colaterales son para el esternocleidomastoideo, el escaleno anterior, el subclavio y el trapecio.
Otra rama de la mamaria interna es la escapular posterior, la cual pasa por debajo del trapecio, desciende neto por el borde interno del omóplato, dando ramas para el romboides, para el angular, para el supraespinoso, el infraneto espinoso, y termina anastomosándose con la escapular inferior, rama de la arteria axilar, que pasa por el triángulo homotricipital, y también vemos aquí a la arteria escapular superior, la otra rama que vimos recién de la arteria subclavia, que termina también anastomosándose con la escapular inferior, rama, como dijimos, de la arteria axilar. Y otra rama de la mamaria interna es la cervical profunda, que realmente forma un tronco con la intercostal superior. Esta arteria cervical profunda se dirige hacia afuera, pasa bien profunda por detrás de los escalenos, llega a la nuca y da una rama ascendente para los músculos neto complexos, y una rama neto descendente para los músculos de los canales vertebrales.